Hola, buenas noches. Buenas Es noches, ¿cómo un estás? buenas noches, Natalia. Buenas noches a todos. Buenas La verdad noches. que es muy lindo reencontrarme con caras, con Buenas personas, no con noches. caras, con personas. Buenas noches, con personas que nos vienen acompañando desde el primer encuentro. Y también es una alegría encontrarme con personas nuevas. Esto nos está pasando en cada encuentro y es muy bonito que sea así. Estamos dando inicio al séptimo encuentro de este ciclo de conversaciones en torno a las constelaciones familiares. Y, y estoy muy agradecido por todas las personas que se han sumado a lo largo de este ciclo, que me vienen acompañando, que nos vienen acompañando, y también a todas las personas que han ido brindándose generosamente para compartir sus saberes, sus experiencias, sus reflexiones, sus comprensiones sobre las nuevas constelaciones familiares. Así que de corazón, mi agradecimiento a todos, a todos. Hoy la fecha es una fecha especial, 11 de septiembre, una fecha de un alto contenido simbólico en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Todos estamos aquí gracias a que hemos tenido maestros, gracias a los maestros que nos han ido señalando de diferentes maneras, pero quizás la que más recordamos, esa manera desde el amor que nos ha ido permitiendo crecer y sortear todas las circunstancias de la vida para llegar a esto, hoy, aquí, a lo que somos en este momento. Entonces, mi reconocimiento a todos esos maestros, desde mi primera maestra, que como a la gran mayoría es nuestra madre, que yo por suerte tengo la particularidad de que mi mamá además sea docente y con sus 91 años continúa siendo mi maestra, de lo cual estoy inmensamente agradecido. Entonces los invito a que iniciemos conservando un poquito de silencio, conectándonos con nosotros mismos, con este aspecto tal vez más compasivo de cada uno, para inclinarnos internamente sobre todos nuestros maestros. Gracias. Y en este Día del Maestro tenemos la suerte hoy, en este espacio, de tener como tema la sabiduría de un gran maestro, de un maestro espiritual. Podría decir, de uno de los maestros de mayor estatura que nos ha dado el siglo XX a la humanidad. Me refiero al maestro Bert Hellinger, que nos ha dejado la filosofía y la práctica de las constelaciones como una sabiduría que nos está abriendo inmensas posibilidades. Una sabiduría que, como todo lo nuevo, tuvo su resistencia,
hasta que fue logrando su reconocimiento y pasó a su proceso de expansión, y que creo que nosotros hoy somos parte de ese movimiento. Somos afortunadamente parte de ese movimiento de expansión, de la filosofía de Bert Hellinger y de las constelaciones familiares. Y yo hoy tengo además el gusto de invitar y de disfrutar de la compañía de una consteladora que es la señora Liz Sleiman, Natalia Liz Sleiman, con quien yo tuve la suerte de conocer hace algunos años cuando yo estaba en mi búsqueda de comprender y de estudiar las constelaciones familiares. Y allí participé de un encuentro de aprendizaje, de formación, y en donde ella era la facilitadora de ese encuentro, la coordinadora, quien impartía su experiencia, sus saberes, y yo era su alumno en ese momento. La vida nos fue llevando por diferentes caminos y nos hemos encontrado en diferentes oportunidades. Yo he asistido a talleres de constelaciones de ella en diferentes oportunidades, y también hemos tenido la suerte de compartir espacios de formación con Brigitte Champetier. Pero más allá de las veces que hemos compartido cosas, lo que yo quiero subrayar ahora es el respeto que yo siento por Natalia, fundamentalmente por la solidez de su formación, por la solidez de su sabiduría y también por el nivel de su condición humana. Así que yo te agradezco inmensamente, Natalia, que hoy hayas aceptado compartir este espacio conmigo. Quiero decir, muchos de los que están aquí, yo sé que conocen a Natalia, pero además, tal vez haya personas que hoy la van a conocer por primera vez. Quiero decir que Natalia, además de ser una consteladora, formadora en constelaciones, es fundadora y directora de una institución que tiene varias carreras, como formación en constelaciones, formación en... Ayúdame, Natalia. Estamos dando seminarios breves de desarrollo personal ahora dentro de la academia. Son Sí. las formaciones a las que estamos abocados hoy dentro de Bien. Nacer University. Gracias, Bien. Mario. No, gracias a vos, Natalia, y ya has tomado la palabra, así que puedes continuar vos contándole un poquito más también a las personas que tal vez hoy te escuchan por primera vez. Bueno, Mario, muchas gracias. Muchas gracias de todo corazón. Gracias por el espacio, por haberte animado a generar este espacio de intercambio. Gracias a todas las personas que se han conectado. Ahí veo que hay muchas caras conocidas, personas que forman parte de Nacer y otras nuevas. Lian, ahí veo que está conectada también, Liane Pinto. Así que nos da mucha alegría porque es nuestra compañera, también colega, de un corazón enorme. Muchas gracias, Lian, por Eh, estar. sí, ahí está nuestra querida Lian. Me invitaste y la propuesta, Mario, en un principio fue hablar sobre las bases de las constelaciones familiares, Tal cual. compartir con las personas que se interesan por esta filosofía de vida las sólidas bases que ha recorrido Bert Hellinger justamente en el mes de su fallecimiento. En este mes cumpliría su año de aniversario de su definitivo y último nacimiento. Uno de sus libros, en donde él cuenta de manera biográfica su recorrido, en el primer capítulo él señala: yo nunca quise ser maestro. Lógicamente dijo esto él. Para mí se trata simplemente y se trató de un viaje y un camino interior, un recorrido hacia mi alma, hacia mi interior. Bert Hellinger desde muy pequeño ya tenía claro que quería ser sacerdote. A sus 6 años ya le había pedido a su madre que lo interne con ese sentido, ¿no? En una institución educativa. A los 17 años fue a la guerra, a los 20 estaba entrando en el seminario
y estuvo junto misionando 25 años. Y uno de sus más grandes aprendizajes, él lo obtuvo de esa convivencia con los indios zulúes en África, en donde a ellos no se les ocurría, bajo ningún punto de vista, cuestionar la sabiduría ancestral. Es decir, el padre, el que había nacido antes, el que había estado primero, era quien tenía la palabra, era el que debía ser respetado. No existía en su cultura una manera diferente de concebir el vínculo, sino respetando esa jerarquía. También observó mucho el comportamiento en cuanto a la tribu y a los comportamientos más arcaicos de las conciencias humanas, ¿no? En un seminario, cuenta él, lo contó varias veces, se encontró con un ministro y ante sus cuestionamientos, este ministro le hace la siguiente pregunta, que cabe en el día de hoy para cada uno de nosotros. Hellinger, ¿tú qué prefieres? ¿Los ideales o la gente? Él nos contó que no pudo dormir esa noche, siendo sacerdote, pensando en qué era lo realmente importante para él, si el ideal, lo que luego le llamó conciencia personal, o la gente. Entonces él se dijo a sí mismo, definitivamente la gente. Y fue así como después de 25 años decidió dejar sus votos e iniciar un nuevo camino y se casó con Herta, su primera esposa, de la que no tuvieron hijos. Luego se separó de ella y se casa con Mary Sophie Hellinger, su viuda actualmente, que continúa con Hellinger Science. Bien. Estudiando y sí, Mario, dime. Que esto que estás diciendo me hace acordar algo que me llamó mucho la atención a mí sobre Hellinger, que él esto que estás diciendo vos ocurre cuando tenía 45 años, allá por el 1970, ya hace un cierre de una etapa tremendamente fructífera de su vida y abre una nueva instancia de estudio, de formación, de preparación y un camino intenso que va luego terminar en este maravilloso fruto que son las filosofías de las constelaciones. Es un camino inmenso que nace ahí y del que yo creo que vos nos vas a aportar muchas cosas hoy. Sí, y Mario, escuchándote, bueno, totalmente de acuerdo y en sintonía con lo que dices, y él fue una persona exitosa siempre. Es decir, cuando él era seminarista fue director de varias instituciones educativas. Y lo que a él lo movía internamente y desde el corazón era la pregunta permanente de qué más él podía hacer para aportar al bienestar humano. Esa era su gran motor, su gran motivación. Entonces él observaba que hasta el momento muchas personas hacían mucho para estar mejor y no lo lograban. Reiteradamente volvían al mismo estado recurrente. Es así como él también, y mientras misionaba, se fue formando en las terapias humanistas, que tuvieron nacimiento como todas juntas hace como unos 40 años aproximadamente, ¿no? Claro, toda la segunda mitad del siglo XX hay toda una efervescencia de pensamientos, de la evolución de la psicología, de todo esto, que lo transitó tanto y que se involucró tanto en estudiar esto. Y lo estudió a su servicio, es decir, también al servicio de expandir su estado de conciencia, de evolución y de comprensión acerca del comportamiento humano. Entonces Hellinger aprendió mucho de Jacob Moreno, acerca de lo que era el psicodrama, de Virginia Satir, una mujer maravillosa que falleció en el 98, ya les voy a contar más de ella. Virginia Satir utilizaba mucho la estructura familiar cuando había algún tipo de conflicto, invitaba a miembros de la familia y quizás a otros participantes de los talleres a que puedan mostrar imágenes diferentes de la problemática humana, ¿no? Desde diferentes puntos de vista. Y fue una de las grandes bases de constelaciones familiares junto con Jacob Moreno y una serie de investigadores que aportaron mucho. Y hay algo bien importante en esto, Mario, a resaltar, es que algo pasó en esa época en donde el ser humano empieza a detectar que hay mucho más que el diálogo, hay mucho más que la palabra.
Necesitamos, como dice Virginia Satir, que ella tiene como una especie de decálogo, que si hay tiempo luego se los voy a compartir, el permiso de sentir, el permiso de expresar, el permiso de vivir las emociones. Eso es lo que ella habilita con su tipo de terapia, que fue muy estudiada por los que actualmente están llevando adelante la PNL, ¿no? Grinder y Bandler. También Ivan Bonsomengi-Nagy, nunca sé muy bien cómo se pronuncia el apellido, Sí. quien en algún momento me diga cómo se pronuncia, es muy agradecida. Mira, yo he deducido el nombre a decir Iván Trabalengua Iván, Menchi. Iván Trabalengua Menchi. Y este todos ya hombre, sabemos a qué nos referimos. sí, Iván, el del trabalenguas, fue uno de los que más aportó, porque Iván ya percibió que existían nudos dentro de los sistemas familiares, nudos invisibles le llamaba él, que a través de lealtades esclavizaban el sentido humano, ¿no? Es decir, que una persona no era libre de vivir su propia autonomía por esas influencias invisibles. Aportó también mucho sobre los órdenes del amor, por ejemplo, las ganancias y pérdidas, la compensación, cómo funcionan las relaciones cuando hay desequilibrio entre el dar y el tomar. Todo ese estudio primero lo tuvo Iván. Él estudió y en base a su bibliografía, bueno, y de sus desarrollos, que también trabajaba mucho en la terapia contextual, incluyendo el entorno, fueron las bases de las constelaciones. De esas tres grandes fuentes fue que tomó Bert Hellinger para empezar para iniciar este movimiento, aunque constelaciones familiares ya existía. Es decir, empezó a Sí, suceder el fenómeno, y esto quiero contarles como, a ver, eh, soy formadora, me llamó mucho al alma, fue un llamado muy interno, aparte de formarme, formar y transmitir a otras personas este conocimiento. Y siempre digo lo mismo, y tiene que ver con esto. Si bien Constelaciones es un gran legado a la humanidad, y Hellinger escribió muchísimos libros, sí. decenas de libros, que fueron, Brigitte habla de 64 libros, traducidos no sí, sé si a cuánto idioma. Pero 19, Sophie habla de 110 libros. sí, porque hay muchos que no llegaron aquí a Argentina. Entonces, están en forma de entrevistas, en forma de papers. Y si seguimos la bibliografía desde el 98, 99 hasta hoy, vamos a ver una evolución muy grande en los contenidos. Y eso se debe a que Constelaciones Familiares es un movimiento vivo. Y él mismo dijo, no registren ni anoten, y él se resistía a empezar a escribir. De hecho, su primer libro fue El centro se distingue por su levedad. Anteriormente, ya un colega había escrito Felicidad Dual, y él decía, apenas lo escribes ya no tiene sentido porque todo cambia. Como formadora, el principal interés es observar. El interés que propongo para evolucionar nosotros como lo hizo él es observar quién fue Bert Hellinger. Porque si yo analizo el contexto en el que él ofreció sus conocimientos a la humanidad, me detengo un poco y empiezo a sentir mucho respeto por esa persona. Él fue muy cuestionado y en los años 90, cuando él empezó a poner en marcha con un cierto auge las constelaciones, su público se horrorizaba ante su propuesta de que quizás Hitler estuvo al servicio de algo mucho más grande, compensando energía que ya veníamos gestando como humanidad. Entonces, esa distinción creó mucha controversia, más aún siendo él alemán, más aún habiéndose él mudado muy cerca de donde Hitler tenía su casa, donde él habitaba. Se demoraba la construcción de Hellinger y él se mudó por un tiempo muy cerca de ahí. Entonces, el principal legado que nos deja Hellinger es comprender que la sanación está mucho más allá de la conciencia moral de bien y mal. Cuando nosotros entramos a la conciencia moral de bien y mal, quedamos totalmente estancados y estamos permanentemente en ese ir y venir. Cuando alguien le preguntaba a Hellinger, ¿tú escribirías algo así o algo totalmente controvertido? Él tenía una sola pregunta, y esto me gustaría que lo apuntemos todos. ¿Daría fuerza o no daría fuerza?
es lo único que debe guiar esa manifestación y esa entrega. ¿Daría fuerza o no? Porque quizás en una constelación y en un compartir, o en un artículo o en un descubrimiento, por esa misma conciencia de bien y mal, lo primero que se activa en la persona es un rechazo a través de lo que moralmente es aceptado o culturalmente es aceptado o lo que él mismo llamó la buena conciencia. La buena conciencia es la obediencia al sistema colectivo, a la conciencia colectiva, ¿no? La buena conciencia es decir, sí, yo hago igual, entonces como hago igual pertenezco mucho más allá de que ese hacer igual esté traicionando mi propio ser. Eso es la buena conciencia. Entonces, por buena conciencia podemos morir, podemos enfermar y sucede en nosotros esta especie de amor ciego, ¿no? Que nos produce un cierto alivio, aunque sea doloroso. ¿Por qué me da el alivio de la pertenencia, llamada también en ese caso pertenencia estrecha? Entonces, la buena conciencia me permite, a través de mis comportamientos conscientes e inconscientes, tener esa idea primera de que pertenezco. Sin embargo, es una pertenencia también estrecha, donde no es posible la sanación. Hellinger nos mostró una y otra vez que la sanación se encuentra en los comportamientos que siguen a una mala conciencia quizá, que implique traicionar ese legado cultural que un determinado sistema pregona o mantiene por reivindicación, por implicancia, por identificación. Entonces, cuando la persona asume, cuando asumimos cada uno de nosotros que todos pertenecemos, que no hay una pertenencia para algunos, sino que todos y cada uno de nosotros tenemos el mismo derecho a pertenecer, ahí es donde nos conectamos con esas fuerzas de amor que nos sanan. Ahí es donde entramos a ese fluir. Y eso, Mario, fue lo que él introdujo a todo lo que bebió de esa década de los 40, de los 50, de mediados del siglo XX. Tomando lo de Jacob Moreno, tomando lo de Virginia Satir, tomando lo de Yvonne, él soltó la intervención, es decir, simplemente empezó a correrse cada vez más, a ver qué pasaba cuando una persona se retira de lo que está bien y de lo que está mal. Cuando fue todo este cuestionamiento hacia Hellinger, que también se profundizó mucho, porque en el año 97, en un entrenamiento, él llevó adelante una constelación de un matrimonio que quería saber, se estaban por separar y querían saber con quién era mejor que los hijos se quedaran, ¿no? Por el bien de los hijos. Entonces Hellinger llevó adelante la constelación y dijo en aquel momento, estos niños estarán mejor con el padre. En la mujer hay un corazón frío. Luego de ese entrenamiento y de haber visto que efectivamente los niños estarían mejor con su padre y que la madre estaba en un movimiento de muerte, a las pocas horas Hellinger recibió la noticia de que esa mujer se suicidó. Él fue muy cuestionado por eso e hizo mucho tiempo silencio. Y cuando se le preguntó al respecto, él dijo, un terapeuta nunca puede dañar a una persona, salvo que esa persona lo quiera. Entonces, alguien que facilita una constelación necesita una preparación interna muy fuerte en lo que es el amor, su espíritu y la certeza y su propia parada en la vida. En ese momento, y fruto de estas controversias, sus entrenamientos empezaron a cancelarse. Las personas que habían tomado muchísimo de él y que habían logrado grandes ventajas y grandes movimientos de sanación en su propia vida, en sus negocios, en su familia, también se retiraron. Y él ante eso se mantuvo en la vida, se mantuvo en esa fuerza interna, en ese desarrollo que él iba descubriendo. Entonces el origen y la base de constelaciones familiares está absolutamente al servicio de la autonomía y la emancipación del ser humano. Si nosotros entramos presos de una serie de creencias, otra vez entramos en la conciencia. Por eso en el libro El amor del espíritu, él dedica un texto sobre eso y él dice,
cuidado con las constelaciones familiares, porque también pueden convertirse en una conciencia. Entonces, el comportamiento, su legado, su descubrimiento, la semilla que deja Hellinger es el haber sido absolutamente auténtico con su propia esencia y su propia intuición. En el último entrenamiento de México, que tuve el placer de compartir con él, estuve con él 5 veces y eso fue un regalo enorme, un regalo inmenso para mí y también para mi esposo. En Cancún, él pasó una mañana entera, Mario, gente querida, una mañana entera de capacitación, repitiendo la misma frase. Él decía, simplemente yo estuve ahí, leyendo mi diario como lo leía siempre. De pronto mi vista se fijó en una letra y mi conciencia se fue a otra dimensión. Y yo ante eso fui humilde. Simplemente me entregué y de pronto me vi en otro lugar, en otra dimensión, fuera de este tiempo. Y ahí encontré la paz. Y ese fue el último entrenamiento que él dio en México. Luego volvió para su cumpleaños y luego ya, bueno, empezó a enfermar y fue su partida. ¿Qué les Natalia, quiero sí. sí, no, te dejo que cierres, me parece que estás por cerrar una idea. Por eso, observando su comportamiento, su forma y la evolución de todo su trabajo, el verdadero legado de Hellinger está mirando a la autonomía del ser humano. Está mirando totalmente a la responsabilidad sobre su sí mismo, a la confianza y esa frase con la que nos tuvo toda la mañana, ¿no? Ante eso yo fui humilde y me entregué. Entonces la pregunta es, ¿cuán humildes somos nosotros con lo que la vida nos presenta todo el tiempo? Sí, hasta estamos peleándonos con un virus, resistiéndonos a ponernos alcohol en las manos y a cuidarnos. Es decir, ante lo más mínimo, lo primero que nos surge es rechazo, ¿no? A eso voy. Entonces, ¿cómo Sí. entrar a algo tan profundo como las constelaciones si no observamos en lo cotidiano lo que significa realmente asentir? Y cuánto nosotros mismos y cada uno de nosotros ninguneamos, para decirlo de alguna manera, desvalorizamos nuestra intuición, ¿no? Es decir, esa voz de Dios hablándonos. ¿Cuántas veces por falta de confianza? Por no confiar en nosotros mismos. Entonces, para mí constelaciones, su legado es ubicarnos y proponernos diferentes maneras, métodos y procedimientos para habitar nuestro lugar. Mario, gente querida, es nuestro lugar, el único, ese. Entonces, todas las experiencias de vida nos van diciendo, querido, usted está usurpando o se está dejando usurpar. Tenga cuidado, porque la energía de compensación puede ser muy dura. Y eso que usted mismo rechaza, porque cree que es malo, es fruto de una conducta suya por no haberse puesto en el lugar que le tocaba en cada momento. Entonces yo puedo abrir un espacio de constelaciones, puedo mirar mi situación, puedo mirar la pareja, la economía, una decisión. Sin embargo, hay algo después sumamente importante que el mismo Hellinger lo dijo. Nada cambia si yo no cambio mi conducta, mi decisión y mi comportamiento. Él lo respondió así cuando alguien le preguntó si se podía otra vez vivir la misma implicancia, ¿no? Si se podía volver a lo mismo. Y él le contestó, sí, se puede volver a lo mismo si no haces lo que te fue marcado hacer en el momento en que la constelación se produjo. Totalmente. Natalia, a mí me resulta muy fuerte y muy interesante todo lo que estás planteando, pero me resuena mucho esto de la autonomía, ¿no? Y de las fidelidades. Me resulta muy fuerte porque en el presente somos como permanentemente llamados a, a revivir de alguna forma aquello que Hellinger vivió cuando, este, después de su primer viaje a Estados Unidos,
Bergelinger, cuando termina lo del sacerdocio, se despide de esto y empieza su formación psicoanalítica en Jena, viaja a Estados Unidos porque había un autor que a él le había llamado mucho la atención, ¿verdad? Entonces quería conocerlo personalmente, a Jacob. Entonces va y hace un entrenamiento, se queda 9 meses en Estados Unidos. Cuando vuelve, empieza a incorporar esto del lugar del cuerpo en su terapia. ¿Y qué pasa con el colegio de psicólogos de ese momento? No sé cómo se llamaban, pero bueno, que sería como el colegio de psicólogos de ahora o la universidad. ¿Qué hace? Lo sancionan. No le permite ni siquiera terminar la carrera. Después tuvo que terminar la carrera como psicoanalista en otro lado. Entonces, esa experiencia de vida de él, de lo mismo seguir adelante con lo que lo convencía de que podía llevar a un desarrollo y a superar ese modelo de práctica. Me parece que nosotros hoy también permanentemente estamos reviviendo esto, ¿no? Yo el viernes pasado que nos acompañaba Eliane, nos contaba cómo en Brasil hay una ley federal que habilita a las constelaciones. Sin embargo, a la hora de llevar a la práctica las constelaciones, hay todo un colegiado que se resiste, que rechaza, que castiga, que sanciona, que prohíbe. Sin embargo, como siempre, en estas dinámicas sociales, están los profesionales que rechazan por el miedo y por las fidelidades. Nosotros bien sabemos lo que significan las fidelidades en el concepto de constelaciones. Y están aquel que decide romper con esa fidelidad, con esa buena conciencia, y se anima a dar ese paso a los costos que esto tiene, pero para abrirse a lo nuevo. Y me parece que este es un llamado y un desafío al que nosotros tenemos que enfrentar y hacernos cargo, ¿no? Y de alguna manera este espacio busca eso, ¿no? Poder brindar información. Y esto que vos hoy nos traes, que es la información desde el conocimiento en el que se ha sostenido Bergelinger para poder llegar a hacer su propuesta de las constelaciones y de lo que hoy nosotros hoy disfrutamos y recibimos, ese conocimiento me parece maravilloso y yo estoy muy agradecido de que lo puedas compartir, ¿no? Y además que nos sirva también esto como algo que nos impulsa a asumir este desafío y a convivir con esto, y a convivir con estos movimientos, con estos movimientos de aceptación y de rechazo, de resistencia. Sí. En realidad, Mario, lo primero, desde mi vivencia y desde lo que tengo muy aprendido, desde mi experiencia, ¿no?, es que lo que da paz es la entrega total al movimiento de vida como se presente. Entonces no hay aquí una lucha, ni tampoco una pretensión de ser aceptado o reconocido. El propio Bert Hellinger, cuando te contaba esto del evento del suicidio, del evento de Nazi, de su inclusión al perpetrador, y acá quiero detenerme un poco más, él simplemente mantuvo silencio y siguió iluminándose interiormente. Es decir, no hay nada que confrontar, no hay nada que justificar, no hay una conciencia como otra conciencia en contraposición a lo que ya está. No, no tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque la decisión correcta es correcta para todos. No hay opositores en un nivel del espíritu. No existen los opositores a un nivel del espíritu. Y ese es el verdadero desafío del facilitador y el verdadero desafío de cada uno de nosotros. Primero, puede que aparezca ese rechazo, esa energía de aceptación o rechazo natural y dual en esta humanidad. Es lo primero que va a aparecer. Si yo rechazo que rechazo, es peligroso. Entonces yo asumo que hay algo que no me gusta, que rechazo. Bien, ahí tomo la fuerza para fundirme en la esencia del amor que esto propone.
Y es una esencia que es el verdadero desafío, Mario. Es decir, imagínate un hombre hace 40 años parado en un auditorio de 2.500 personas en Alemania, diciendo que Hitler, como perpetrador, simplemente fue un emisario de un colectivo cumpliendo una misión que todos necesitábamos. Entonces, es muy desafiante para la conciencia moral. Y hoy sigue pasando exactamente lo mismo. Entonces, primero, una red nace, crece y se establece con solidez de manera natural. ¿Qué nos hace pensar que yo puedo crear una red? No, 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 no. Yo con la red me sintonizo, porque la red es la verdadera red, la matriz de amor. Y cuando yo llego a ese nivel de amor, a ese nivel de aceptación, de reverencia, de inclinación ante lo que es, inmediatamente me encuentro en esa frecuencia y así vos y yo nos encontramos, así me encuentro con otros amigos y colaboramos y se abre un cuarto nivel de conciencia, que es la de la colaboración. Lo único posible, mucho más allá de la Claro. competencia, ¿sí? Entonces, la manera de estar en este momento es estando desde la sabiduría que cada uno fue construyendo y compartiendo desde esa abundancia. Y esa genuinidad es la que todos buscamos, porque ¿qué busca cada uno de nosotros? ¿Qué buscamos? Es decir, creo que si hago 30 veces la pregunta, ¿qué querés, qué querés, qué querés hasta el infinito? Creo que la respuesta final terminaría siendo paz o felicidad. No, no creo que haya otra respuesta en lo profundo. Entonces, ¿cómo llegar ahí? ¿Qué necesito entrenar dentro de mi corazón como lo hizo Hellinger para integrar los otros conocimientos y permitir que esa matriz de amor me informe? Así como incluyó también todos los descubrimientos de Milton Erickson, que totalmente inválido en una silla de ruedas, desarrolló toda una forma de hipnosis que le permitía a las personas sanar. Una persona con total asentimiento a su incapacidad de moverse con plenitud, como fue también con Claudio Naranjo, como fue con la Gestalt. Es decir, todas las personas que dejaron un legado a la humanidad no estaban obedeciendo ninguna conciencia previa, estaban siguiendo el propio impulso de su alma. Y dijiste algo, y quizás con esto pueda ir cerrando, muy importante, que cuando la persona tiene ese impulso, siente ese impulso para la acción, hay algo muy poderoso que lo frena y que suele ser la consecuencia de su decisión. Las decisiones que tomamos cada uno de nosotros genera, por ley sistémica, por ley física, una reacción del entorno. Por miedo a esa respuesta, inhibimos la acción. Por miedo a lo más simple, ¿no? Que no me reconozcan, que no me quieran, que me rechacen, a no pertenecer, y me refiero a la pertenencia estrecha. Entonces, para tomar ese curso vital, necesitamos asumir nuestro estado adulto, de lo cual Bert Hellinger tomó muchísimo de Eric Berne y le agregó lo sistémico, porque él dijo, hay algo que sistémicamente puede estar influyendo para que una persona no tome su estado adulto, más allá de su libre albedrío. Y así también tomó mucho de Eric Berne a través del análisis transaccional. Entonces, realmente, ¿fueron las disciplinas? Fue Jacob Moreno, fue Virginia Satir, fue Iván, fue quién o él mismo, que fue el factor integrador de todas esas disciplinas para transformar todo ese conocimiento en algo que realmente le posibilite al ser humano ir muchísimo más allá de sus propios límites, entregándonos a algo con una fuerza que todavía no logramos dimensionar. Nati, estaba pensando mientras te escuchaba que a medida que vamos acercándonos más de a poquito
a este mundo de saberes que hay detrás de las constelaciones y que impulsaron las constelaciones, bueno, vamos comprendiendo que hay investigación, hay conocimiento académico, pero también hay una sabiduría que quizás sea el mayor aporte de Bert Hellinger, además de consolidar todo ese saber académico, hay otra dimensión, hay un saber de otro plano, y que al cual no accedemos desde lo intelectual, al cual no accedemos desde lo racional. Fue lo que a mí me conmovió cuando encontré con constelaciones. Yo me encontré con constelaciones después de ejercer 25 años de docencia, muy académico, y cuando me encuentro con que había otra sabiduría que era superior a mis pretensiones intelectuales, podría hasta decir a mis soberbias a mis soberbias pretensiones intelectuales, me descubrí con otro mundo de sabiduría. Y a mí me gustaría, Nati, si vos lo sientes, si podemos hoy compartir alguna experiencia, algún movimiento, como para que podamos experimentar con aquellas personas que tal vez hoy por primera vez nos escuchan o que nos vienen escuchando pero no experimentando nada, de qué es lo que hablamos cuando hablamos de otros tipos de saberes que nos llegan, informaciones, percepciones que nos pueden ser tan válidas para tomar decisiones, para movernos en los momentos centrales de nuestra vida y que no vienen del intelecto, que no vienen de la razón. Sí, Mario, con mucho gusto. Me encantaría proponer un ejercicio. Y este mundo que nombras es justamente el mundo somático, para el que no hemos sido entrenados, sin embargo estamos aquí para aprender y para formarnos en eso. El cerebro que está habitando nuestro corazón es nuestro tercer cerebro, ¿sí? Y vamos a activarlo entonces y partir desde ahí y ver Gracias. qué nos ofrece esta posibilidad que se presenta hoy con esta gente, con este grupo, nueva y diferente a las demás. Entonces les propongo cerrar los ojos ahí en el lugar donde estamos, percibir la planta de los pies apoyadas en el suelo, sintiendo nuestras raíces. Llevamos mucho aire a la panza. Podemos percibir cómo nuestro ombligo se expande, respirando amplio. Sentimos el latido de nuestro corazón, su sonido, su vibración, su música. Y envío mucho aire ahí, respirando hacia ese centro de vida. Me imagino respirando desde el corazón. ¿Cómo es respirar desde ahí? Percibo mi espalda y detrás a muchos. Detrás percibo una fuerza inmensa. ¿Quiénes están detrás? Ancestros, maestros, personas que han ido dejando su semilla y su legado y mucho más allá, en el origen de todo, una luz inmensa, brillante, de un blanco purísimo, irradiando vida hacia adelante, y sea como haya sido la historia
de los que estuvieron antes. La vida no se detuvo en ningún momento. Y respiro esa fuerza vital que viene de lejos, que me nutre y me impulsa. Siento esa tibieza, siento ese impulso, siento ese respaldo. Percibo ese permiso y miro hacia adelante, hacia mis hijos, si tengo, sobrinos, niños, proyectos, nuestra propia salud y la salud de la comunidad. Miro la vida y sintiendo ese impulso desde nuestras espaldas, observo todo lo que se despliega ante mis ojos con un sí, con un corazón abierto. Y si mi corazón se constriñe con una idea, con algo que aún tengo pendiente, simplemente envío mucho aire allí. Y también a eso le digo sí. Sí. Me dispongo a abrir el corazón hacia más vida. Y aunque sienta miedo, aunque sienta temor, el coraje que emana desde la llama de ese corazón vive y se expande. Inhalo profundo, exhalo. Y luego de 2 respiraciones profundas, podemos abrir los ojos y encontrarnos con nuestras miradas en este tiempo-espacio, con un corazón nuevo y más amplio. Gracias, Natalia. Muchas gracias. Y desde este presente, conectado desde el corazón, a mí me gustaría mucho que podamos cerrar este momento en el cual, desde tus comprensiones, nos puedas dejar una palabra que nos ayude desde la mirada de la filosofía de las constelaciones familiares a transitar justamente con más fuerza este momento que hoy nos toca como familia, como sociedad, como país, como sociedad mundial, que estamos transitando un momento único y que nos llena de miedo, que nos llena de temores, que está atravesado por el dolor, que está atravesado por las pérdidas, que está atravesada por limitaciones, pero también está atravesada por la vida. Entonces, ¿qué nos diría la filosofía de las constelaciones familiares hoy? Tomando una síntesis y construyendo algo que nos pueda servir a todos desde ahí, lo que me cabe compartir es que el pasado, lo que nosotros concebimos como pasado, es nuestro genuino motor para iniciar este camino totalmente nuevo. Que recordemos que abrazando estas dificultades nos disponemos a dar el salto cuántico que todos necesitamos. Que podamos observar que los destinos de nuestra comunidad y de gente querida, de hermanos, de nuestra propia familia pueden ser difíciles y que para este momento la mayor fuerza que podemos tomar es respetar el destino de cada persona. Y eso incluye respetar el propio. Y que se necesita mucho más amor para eso que para vincular nuestro destino al destino difícil de otra persona.
Entonces es momento de mirar hacia adelante, de asumir el coraje del alma y de observar la vida de Hellinger como él siempre lo dijo y lo quiso, totalmente desapegada de él como maestro, ¿no? Es como impulsarnos siempre a hacer el propio camino. Es lo que me surge compartirte en este momento. Muchísimas gracias, Natalia.